tuvo una presentación en el MIT y le encontraron brutalmente Sí. en el 80. Si los papás tuvieron que llegar a ese grado de censurar un capítulo y que los creadores tuvieran que cambiarlo, es que sí estaba repercutiendo muy, pero muy cabrón en las infancias. Se dice que los personajes son el resultado de mutaciones. Mutaciones provocadas por la radiación nuclear. Y la teoría más famosa afirma que todos esos niños que aparecen en la serie están muertos y el callejón es en realidad el purgatorio. Bienvenidos amantes de lo oculto a un nuevo episodio de Expedientes Misteriosos. Apaguen las luces y cierren bien sus puertas, porque hoy, Fran y su servidora vamos a arruinar sus infancias. Así es, Tania. Hoy traemos unas teorías de las animaciones que yo creo, más que nada, noventeras, 2000eras, que son las que supongo, y quiero decir que hasta la fecha hay unas que todavía siguen marcando las infancias porque siguen transmitiéndole algunas. Pero en este caso, me gustaría hablarles de Coraje, el perro cobarde. Uy, una de mis favoritas. Para mí es la súper mamada de las caricaturas. Para mí es esta la mejor, que hasta la fecha la sigo viendo. Pero yo creo que es un gran paso de la infancia a ya verlo ya de adulto, porque te das cuenta de ciertas temáticas que manejan. Como que sí están así Tanto turbias. Un tanto turbias. Sí. Pero en lugar de teorías de Coraje, me gustaría hablarles más que nada de los villanos, porque siento que los villanos que tiene Coraje son tan icónicos, por así decirlos, que en lugar de unas teorías tan avanzadas que ya tienen en todo internet, Creepypastas, los teorías extrañas. Exactamente. Entonces mejor les voy a hablar de los villanos. Ok. Y el primero que me gustaría tocar, muy sutil y rápido, sería el veterinario. No sé si lo recuerdas tú de ese capítulo. No recuerdo particularmente. El veterinario prácticamente sale en el penúltimo capítulo ya de la última temporada, que es en los orígenes de Coraje. Que él es un veterinario que manda a los papás de Coraje a la luna. Pero aquí lo que se puede ver, o más bien se puede notar, es que este veterinario posiblemente sea el creador de muchos monstruos o villanos que salen en la serie de Coraje. Como Cats, como, no sé, el jorobado, etcétera. La mayoría de los villanos. Hasta incluso puede ser creador de Coraje o los padres de Coraje. Y como tenía tanto miedo que sus experimentos salieran a la luz, los mandaba a la luna, yo creo. O sea, sería como que por ahí va ese rollo. Ok, sí. Me gustaría hablarles primero del Gran Fusili. No sé si recuerdan que este era un cocodrilo, que lo podrían ver así muy animado y eso. Muy colorido, pero la neta sí tiene un trasfondo muy raro ese capítulo. Es el último capítulo de la primera temporada. Y el Gran Fusili trata de que él convence a personas para convertirlas en marionetas. Y aquí te da a entender que a lo mejor este vato es un asesino serial. Y no es el primer asesino serial que sale en la serie. Porque si recuerdan, también hay un capítulo que se llama Todos quieren dirigir, que es de la temporada 1, el episodio 7, con Benton Tarantini. Este trabajaba con un secuaz que se hacían pasar como cineastas para asesinar gente. Bueno, desvivir, para no tener pedos. Sí, desvivir. De suscribir, como dicen otras. Sí, de suscribir. Pero el chiste es que ellos terminaron en la cárcel porque llevaban 12 desvividos. Y cuando uno sale, el otro se siente resentido y regresan como zombies. Pero a lo que voy es que no es el primer asesino serial que puede verse en la serie. Y en este caso con el Gran Fusili, lo curioso es que llega en un camión, hace su escenario, pero le tiene miedo a los fantasmas. Porque se puede ver que en una escena Coraje por accidente se llena de harina y este vato está bien asustado porque dice, no, aléjate de mí, dando a entender que posiblemente le tiene miedo a los fantasmas porque puede ser alguien que regresó a vengarse. Es como una parte de su conciencia, ¿no? Ajá. De su culpabilidad, creo. Exactamente. Pero curioso porque normalmente los asesinos seriales no tienden a tener como remordimiento, pero a lo mejor ya enfrentarte a algo que tú posiblemente creas que regresó para vengarse por ti, sí es como que causa una gran culpa. Y bueno, avanzando un poquito más en este capítulo, al final sí termina convirtiendo a Muriel y a Justo en marionetas. Pero aquí hay una teoría que también me voló así, que posiblemente este sea el verdadero final de la serie,
Porque al final los podemos seguir viendo convertidos en marionetas. Y al final Coraje sale jugando con ellos. Así termina la escena. Entonces da a entender que posiblemente este sea el verdadero final. Que ese es el final de la primera temporada. No, en general de la serie. Lo demás ya se lo está imaginando él porque, como te digo, al final sale jugando con ellos como si estuvieran vivos, pues. Pero son títeres, pues. Él los mueve. ¿Y sientes que la teoría se orienta a como que Coraje quedó solo ahí en la casa con ellos en forma cadavérica? No, convertidos en títeres. Porque de eso va el capítulo. Porque el Gran Fusili tiene como que un mecanismo que los convierte en títeres. Y de hecho Coraje, cuando entra a una habitación, por error, ve que tiene muchos títeres. Por eso es que te digo que posiblemente sea un asesino serial. Pero yo creo que, como lo estás tratando de decir, creo que el hecho de los títeres es una metáfora. Porque es una caricatura para niños. Uh-huh. Entonces presentar como cadáveres de manera en pantalla es un tanto pues exagerado o perturbador. Y siento que es una representación. Tal vez si son desvividos y los representan como títeres porque ya no tienen vida. Claro. Y esto que tenga el cuarto lleno de títeres, para mí me da que son cadáveres, ¿no? Exactamente. Pero de una forma implícita o explícita, sería mejor dicho, te da a entender que sí, son otras personas que ya están convertidas. Pero bueno, también me gustaría hablarles de otro personaje que a mí hasta la fecha digo, ay güey, qué miedo este personaje, pero es la niña del violín. No sé si sabes de quién hablo. No. El Gran Fusili, ahorita ya que estamos viendo las imágenes aquí, ajá, me recordaba mucho al de la máscara, porque sí, ya recordé el episodio del Gran Fusili que tenía sombrero. Ajá. Entonces me recordaba mucho al personaje de la máscara de Jim Carrey. Ah, pues sí, es muy... ¿Cómo decirlo? Como que es muy expresivo en ese sentido, muy movido así. Pues de hecho no lo había pensado, sí tiene cierta similitud con la máscara. Ok. Bueno, pasando al otro. Bueno, como tú no la recuerdas, aquí van a estar habiendo imágenes para orientarse. Pero la niña del violín es un Scream que aparece en un episodio en específico que se llama Coraje en la gran ciudad apestosa. La trama va de que invitan a Muriel a presentarse en como un tipo escenario de Nueva York, vamos a ponerlo así. Y entre eso hay un creepypasta de esto, o más bien lo que se puede ver es que esta niña, cuando se gira y te grita, que es el screen que les digo, se puede observar que tiene los ojos saltones, la cara roja y también como que la lengua se asemeja como que una cuerda. Okay. Dándote a entender que posiblemente la asfixiaron, por eso es que tiene deformada la cara. Entonces sí está muy creepy porque hay un frame donde puedes ver cuando justo está viendo la tele que la niña parece viva. O sea, sí se ve la cara de la niña, la misma silueta antes de que estuviera deformada. Se da a entender que a lo mejor ese scream que sale de la niña son momentos después de que falleció. Ajá. Y que se quedó ahí atrapada. Y le cambia completamente las facciones. Las facciones completamente. Te digo, se le ve una cara hinchada, cara roja y los ojos saltones. Como te digo, como si lo hubieran ahorcado. Pero qué turbio, Fran, porque estamos hablando de que Coraje lo veíamos todos, pues los jóvenes, ¿qué te gusta? Los 90s, 80s, principios de los 2000 incluso. Sí, es que esta serie salió del 99 al 2002, fue el tiempo que se emitió, pero obviamente hubo muchas retransmisiones de esto. Pues digo, lo veían niños, que, o sea, de los 80s, 90s, principios de los 2000, y creo que en este hecho particular, no sé por qué, pero en la búsqueda encontré en casi todas las series animadas y caricaturas de esa época, con teorías muy turbias y extrañas, que nosotros veíamos de manera muy inocente. Uh-huh. Sí, digo, por eso para mí fue un golpe de realidad diferente el verlo de 10 años a ya ser mayor de edad a verlos, porque sí te das cuenta de muchas cosas que sí están de ok, no había notado esto en la serie. Pero ¿qué me dirías si te digo que esa niña posiblemente está basado en algo real? ¿De verdad? Exactamente. Okay. Muchos afirman que esta historia de la niña está basado en la trágica muerte, o bueno, ya lo dije, de Helen Agnes,
que era una violinista de 31 años, si no mal recuerdo, que se iba a presentar o más bien, tuvo una presentación en el MIT y le encontraron brutalmente Sí. en el 80, creo que fue, si no mal recuerdo. Y de ahí se basaron para hacer la ópera, ¿cómo se dice? El fantasma de la ópera. Es lo que muchos... No sabía eso. Es lo que muchos dicen, es una referencia a ella. Que obviamente el creador siempre ha dicho, sí, todas las teorías son ciertas. Nunca da una razón. O sea, el creador nunca ha negado ni desmentido teorías. O sea, las confirma. Por más alocada que pueda parecer una teoría, él las afirma. Sí, porque el chiste que él tiene para haber creado Coraje es que todos tengan su punto de vista, pues. Ok. Entonces nunca ha dicho que sí, pero tampoco nunca ha dicho que no. Como los escritores que dicen que cada quien le da el significado de la interpretación que quieran a sus obras. Así es. Pero sí tiene mucho sentido al haber esta niña que tuvo la mala suerte de no tener como tipo a Coraje, porque él sabe morir de terminar igual. Sí. Entonces, ¿qué te parece esa teoría de la niña del violín? ¿Sabes? Me dieron muchas ganas de ver ese episodio. Velo, está muy... Sí. No lo recuerdo. De hecho, tengo recuerdos muy vagos de Coraje. Hay unos muy particular que sí los recuerdo, pero yo lo veía con otro sentido. Siempre Coraje, cuando yo la veía, a mí me daba miedo. Fíjate que muchos me han dicho eso. Tiene también un ambiente, una atmósfera un tanto tétrica. El hecho de que el perro siempre esté asustándolo, que esté gritando, cuando cerraba la puerta y se quedaba recargado así, respirando así como de que por el susto con los ojos saltones. Y el ambiente, la musicalización, cómo te metían en suspenso. A mí sí me daba miedo. Era bueno, no sé si yo estoy mal, pero para mí de niño me encantaba esa serie. O creo que lo veía con otros ojos más bien. Sí, es que te digo, sí la veía. Obviamente uno como niño la ve, pero sí me daba una atmósfera un tanto lúgubre, así, oscurita. Y bueno, el último personaje que me gustaría tocar... Bueno, la neta hay muchos personajes como que son muy tétricos, como podría ser la maldición del rey Ramsés, que tiene... ¿Sí has visto las tumbas egipcias cómo eran antes? Sí. Tiene la forma de su cara como si fuera de la tumba, ¿sí? O sea, a mí me sacaba miedo ese personaje, pero me gustaría hablar de un episodio que censuraron. Hasta la fecha está censurado tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Intenté buscarlo ese episodio y no está. Solamente lo encontré en inglés, pero nada más en Reddit. No lo encontré en otra parte, porque está Reddit, totalmente baneado ese episodio. Reddit es el lugar favorito para las teorías conspirativas y casos extraños. Ahí podemos encontrar todo. Exactamente, pero este episodio se llama La Máscara. Y en teoría, si fuera bien con la cronología de los capítulos, tendría que ser de la última temporada, o sea, temporada 4, episodio 7. Prácticamente lo censuraron de Latinoamérica y creo que de Estados Unidos también, por un subtexto que tiene muy crudo, que es violencia doméstica y secuestro, hasta incluso sexualización hay en este episodio. El personaje principal se llama Kitty, que es una gata que por alguna razón, bueno, al inicio cuando la ves, tiene una máscara de porcelana blanca con ¿cómo se dice esto? Sin facciones la cara. Pero le tiene un odio particular a los hombres, o perros en este caso, que siempre los está golpeando. Pero tiene todo un contexto, ya que ella buscaba salvar a su amiga Bonnie, que implícitamente te dan a entender que tenía una relación lésbica. Ok. Ella quiere salvarlo de su pareja, que en ese momento creo que se llama Mad Dog, o perro loco, algo así creo que era la traducción. Se da a entender que él es un gángster que tiene una pandilla y a Bonnie la tratan como un tipo de trofeo, porque la exhibe, la golpea y la tiene como tipo trabajadora sexual, pues, o sea, sí. Entender. Entonces muchos padres, cuando vieron este episodio, se dieron cuenta de eso, hablaron con Cartoon Network y tuvieron que bajar de este episodio y no pasarlo. Entonces... Eso se daba mucho, Sí. Que había... Bueno, la televisión es la que nos educó a muchos, porque era como la única fuente de entretenimiento a la que podíamos acceder. Y creo que pues antes los papás se organizaban mucho para censurar programas televisivos, o videojuegos, o series animadas. Satanizan todo. O sea, ¿Te acuerdas que satanizaban mucho Pokémon, por ejemplo? Sí. Siento que ahora no se da. No, es muy raro ya, yo creo.
Digo, sí hay organización, pero siento más que es más fácil, yo creo. No, ya no vas a agarrar la tabla y no vas a verlo. O simplemente les vale a algunos padres porque tienen la ignorancia de que sirve la tecnología muchas veces. Sí. Y te lo digo porque también traigo un caso donde los papás también censuraron y hicieron que bajaran un episodio de una serie animada Órale, de los Teletubbies. Oh, ok. Bueno, ya para cerrar mi participación con Coraje, prácticamente te dan a entender que el odio de Kitty era por los perros y usaba esa máscara como para... ¿cómo decirlo? Es que hay una de estas, cuando agarras como que odio en general a los hombres, ella calmaba ese dolor o más bien lo ignoraba con esa máscara, disociándose de la realidad para ya no, no sentir el dolor, por así decirlo, que le causaron. Entonces ahí se los dejo, está en Reddit, pueden buscarlo ahí, ese capítulo se llama La Máscara o The Mask en inglés. Solamente está en inglés, así que si se lo quieren aventar, adelante. Muy buena la serie de Coraje, pero sí. No, igual mientras lo estás narrando, le vamos a añadir nuestro productor le va a añadir ahí las imágenes de apoyo para el video. Entonces, con esto puedo cerrar mi participación con Coraje, el perro cobarde, de las mejores series de mí. Sí, muy buena, ¿eh? La verdad, yo pensé que iba a haber como creepypastas o algo muy oscuro detrás, pero creo que con el simple hecho de ir desmenuzando los episodios, te das cuenta que sí está... Y no te hablé de todos los personajes que tiene, porque en serio, tiene muchos villanos que sí están bien tétricos, la verdad. Sí. Pero pues todos la veíamos con un ojo muy inocente. Sí. La verdad. ¿Tú llegaste a ver Coraje el perro cobarde, Sevilla? Sí, forma parte de mi infancia. La neta era algo que me gustaba mucho. Si te soy honesto, actualmente también como que ya son recuerdos muy vagos, pero no sé, no recuerdo haberle tenido miedo yo de esa caricatura y no porque sea más valiente, pero... Es que te digo, lo veíamos con otros ojos de niño, yo creo. O sea, o no teníamos la malicia que fuimos acumulando. Sí, a mí sí me daba sentimiento, coraje, siempre todo asustado. A mí siempre me daba lástima cuando le pegaba. Sí. Es justo se llama el vato. Justo Bolsa, recuerdo su apellido todavía. Me recordaba mucho... A la casa. Sí, a mis papás. Sí. Muy buena caricatura. Pero bueno, Tania, ahora tú qué nos traes para destruir nuestra infancia. Bueno, para empezar, traigo yo, creo que todos van a saber, el habitante más famoso del fondo del mar. Uy, Nemo. Dory. No, es Bob Esponja. Hay 3 teorías principales sobre Bob Esponja que de hecho el creador ya confirmó 100% una. Ok. Que es el origen nuclear de Fondo de Bikini. Ya, sí, ajá. Yo creo que todos tal vez hemos escuchado. Creo que es la más famosa que hay a la fecha. Incluso cuando yo soy muy fan de Bob Esponja, cuando hemos visto los episodios, normalmente si prestamos atención a los detalles, la mayoría son como desechos. O sea, las casas incluso, hay una casa como de un mofle, sí, la mayoría son mofles. Basura, desechos, y nos damos cuenta de que todos tienen como una apariencia un tanto extraña, que no son como especies del fondo marino en realidad. Se dice que los personajes son el resultado de mutaciones provocadas por la radiación nuclear. Vamos a dar esto. Esto se supone que es un lugar real, que es Atolón Bikini, donde Estados Unidos detonó 67 bombas atómicas entre 1946 y 1958 durante la Guerra Fría. Órale. Lo más perturbador de esto es que, como te digo, que el propio creador confirmó que la primera temporada jugaron con esta idea. O sea, que todo el mundo está muerto y Fondo de Bikini es un escenario post-apocalíptico por todas estas... Ya cuando se desarrollaron así, o sea, que fue por la radiación. Por la radiación y las explosiones nucleares. Por eso podemos ver, como te digo, muchos desechos nucleares que nunca salen a la Tierra. Bueno, desde la primera temporada, ya en temporadas más avanzadas sí sucede. Pero si te pones a pensar, que sean mutaciones los personajes y que todo sea parte de este escenario post-apocalíptico, ya la ves diferente. O sea,
ya no ves la serie con este ojo inocente que te decía al principio, Sí, porque eran unos una pececitos. cosa son las teorías que se inventa la gente o que nos inventamos la gente en internet o que vamos como desenvolviendo, pero ya que el creador lo confirme como tal, pues a mí sí ya no veo Bob Esponja igual. Obviamente pues, está padre, te gusta, pero ya no la ves con este ojo inocente. No, definitivamente ya no. Desde el momento en que te dicen que fue como el resultado de las detonaciones nucleares que hubo durante la Guerra Fría, pues ya le ves un tanto turbia la historia, ¿no? Sí. Y también otra teoría que me gustó mucho es que representan los personajes principales de Bob Esponja, a los 7 pecados capitales. Sí. Por ejemplo, Don Cangrejo, La avaricia, Arenita. la soberbia. Ok, y por ejemplo, el plancton, la envidia, La envidia. Calamardo, la ira, Gary, la gula. Si recordamos, Gary siempre se la pasa comiendo, le llenan los altares de comida para... Por hacerlo, pues. Ajá, en otras palabras, sí, o sea, sí. como Y que yo quiero esto y quiero esto. Y por último, bueno, Patricio, la pereza, pereza. evidentemente. Y Le dan un trofeo, por favor. Hay un episodio donde le dan un trofeo. Ajá. Y a mí me llamó mucho la atención que Bob Esponja sea la lujuria, porque este es por su deseo apasionado de siempre complacer a los demás. Fíjate, no lo había pensado, pero sí, Sí. tiene algo de sentido que sea la lujuria. Sí, a mí este es lo que más me sorprendió. Para mí los otros son predecibles, pero ya cuando te dicen Bob Esponja es la lujuria porque tiene un deseo apasionado por complacer a los demás. Y otra teoría que recuerdo que la vi hace muchos años y siempre me perturbó, que el escalofriante ingrediente de la cangreburger. Sí, me imagino ¿Sabes que por se dónde va? Claro que sí. Así es. Dicen pues que la fórmula secreta que siempre anheló Plankton, el ingrediente secreto era cangrejo. Por eso se especula que Don Cangrejo es el único cangrejo que Su hay. madre, nada más. Sí, y su mamá. Y entonces pues es un restaurante a base de canibalismo, se podría decir, y las pruebas que lo sustentan son muy sólidas. Dicen que la forma del crustáceo cascarudo es idéntica a la de una trampa para cangrejos. Sí. Y que en todo fondo de bikini, como te digo, los únicos cangrejos que hay es él Y su y madre. su mamá. Sí. Porque ni siquiera su hija. Su hija pues una ballena. es una ballena. Y tampoco nunca se ha sabido de su esposa ni de nada. Ajá. Hasta incluso no se sabe el destino de Perlita, o sea, no se sabe cómo llegó con Don Cangrejo, o por qué por qué Don Cangrejo la crió. Ajá, y entonces si te pones a pensar que sea su anhelado secreto o que lo cuide de esta manera tan ferviente, porque no quiere que salga a la luz. Y hay un episodio donde Plankton encuentra, por fin logra descubrir la fórmula secreta, Sí. y el ingrediente es Plankton, Sí. y que él queda bien perturbado. Pero, ¿y si no era Plankton el ingrediente? Sí, o sea, si realmente, genuinamente él lee que el ingrediente es cangrejo, pero lo quieren hacer ver como que Don Cangrejo falsificó la fórmula para que él se perturbara. De hecho, hay un episodio donde Bob Esponja sí lo revela que sí es cangrejo. No sé si recuerdas cuando roba la burbuja, hace que pierda que no es el mejor cocinero porque se guarda los pepinillos en la lengua. Sí. Cuando Don Cangrejo lo vuelve a llevar para como entrenarlo porque tuvo este rollo mental de que ya no podía hacer cangreburgers, pues le afectó tanto eso. Se perturbó. Que en un momento de ira le dice, no puedo poner un pan, cangrejo, ketchup. Dice Sí. ahí eso. Cierto. Pero, o sea, lo dice como, te lo hacen como comedia porque dentro de su bloqueo, que es como un bloqueo creativo del proceso de hacer la cangreburger, ya lo hace como en automático. Ajá. Y sí dice cangrejo, es cierto. Sí. Pero yo creo que las señales están ahí. Y a mí lo que más se me hace sólida la teoría es porque él tiene la forma de una trampa de cangrejos, el restaurante. Entonces, Incluso también hace que los empleados olviden la fórmula. De hecho, en un episodio le dice, no, por reglamento yo tengo que olvidar la fórmula. Dice, por eso no me acuerdo cómo hacerlo. sí, ya me acuerdo de eso. Creo que al final el mismo creador iba basándose en las teorías que se iban generando en los foros de internet para ir haciendo, porque como te digo, desde la primera temporada se trabajó que fuese como un escenario posapocalíptico, el fondo de bikini, y creo que él mismo se fue adaptando también a las teorías un tanto turbias que para mí es muy sólida. Y sí,
Y sí tienes razón en eso, porque no sé si alguna vez escuchaste el creepypasta de este Calamardo. ¿Cuál? De que hubo un episodio donde él se desvive. Ah, sí. Que, Sí. y hay una imagen, hay un cuadro de en un capítulo, cuando Patricio y Bob Esponja entran a su casa, se puede ver ese cuadro justo parodiado, pues no, pero es el cuadro del creepypasta. Entonces sí, iban alimentándose de teorías para hacer los capítulos en todo caso. De hecho, también me acuerdo mucho del capítulo cuando Don Cangrejo creo que sufre un accidente y Calamardo se quiere tomar el día libre, pero empieza como un delirio de persecución en su casa pensando que Que es Bob Bob Esponja Esponja va a destruir el restaurante y va hasta el punto de que ya tablea las puertas y les pone clavos y todo para que no pueda abrirla y ya está como extasiado en su mente, desquiciado. Sí. Sí, había cosas medio raras ahí en la serie, pero a mí me sigue gustando mucho. Hasta el día de hoy la sigo viendo, la sigo disfrutando. Todas las temporadas disfrutas. O ya las nuevas, ¿qué opinas? Y ya las nuevas no tanto, la verdad. Siento que están más bizarras las nuevas. Sí, y aparte también me perturbó un poquito el cambio del doblaje en algunos personajes. Entonces, Bueno, no es entendible, falleció el actor. no, sí. Y aparte también estaban en Netflix y luego las quitaron y luego, entonces ahí medio las veo de vez en cuando. Es como mi safe place. A veces no tengo Sí. nada que hacer. Muchos ponen Malcolm, ponen como series así. Sí, Yo nomás pongo para Bob escucharlas. Esponja nomás para escucharla. Yo antes tenía la mañita de hacer eso, o sea, poner una película o serie que vi nomás para quedarme dormido. Pero ahí está. Empezamos relax con un escenario posapocalíptico, pero Acá animalismo. pero cuéntame. Pues mira, Tania, yo traigo de los Rugrats. No sé si te tocó ver. Ay, sí. Los Rugrats. Aventuras en pañales. Tin. Ay, bien viajado. Sí. Pero, ¿qué me dirías? Si, bueno, voy a parte un poquito. Es de Tu mis infancia. caricaturas favoritas, Ni Fran. modo, te la Ten tengo que piedad partir. con eso. Pues te la voy a tener que matar un poquito. Pero, ¿qué me dirían todos ustedes si les digo que todo está en la imaginación de Angélica? Y no. Pues esta teoría dice que los bebés no son reales. Y Angélica en realidad los proyecta con su imaginación, ya que está lidiando tanto con la soledad que tiene, porque si puedes ver, los padres nunca la pelan. Sí. Me acuerdo de la mamá que se llama Carlota, pero no me acuerdo Que del papá. siempre está con el teléfono. Siempre está en el celular y el papá siempre anda siempre. peleándose con el papá de Tommy, el Hugo. Ajá, sí. Como compitiendo. Ajá. ¿Sabes cómo se llama el papá? No me acuerdo. No recuerdo. Pero sí me acuerdo de la mamá. Sí, Carlota, me acuerdo que se llama. Pero no me puedo acordar del papá de Angélica. Pues bueno, dicen que esto viene a raíz de la soledad que ella empezó a sufrir y la negligencia que tiene por los trastornos. Lo empiezas a formar como trastornos trágicos esto. Pero te puedo decir que primero empezamos con Tommy. En realidad Tommy nunca existió porque falleció en un accidente. No. Entonces por eso en toda la temporada de Rugrats lo podemos ver siempre pelón. Porque en realidad nunca creció de bebé, pues. Entonces, Y tan tierno, Tommy. sí, y por eso puedes ver un poco al papá siempre encerrado en su sótano, haciendo juguetes, pues. Porque a él le quedó como que ese trastorno de que su hijo falleció y él tenía muchos juguetes que hacerle, por eso siempre lo ves construyendo mamada y media en ese sótano. Sí. Ahí se la vive. Ujú. Y en el caso de Carlitos, se dice que él falleció junto a su mamá en un accidente. Por eso es que a su papá, Carlos, se puede ver como que es un manojo de nervios, pues. Porque dicen que nunca superó esa pérdida, por eso siempre está así Siempre todo. como muy ansioso. Ajá, Sí. siempre pues sí, nervioso, ansioso, siempre está así, ese don. Y en el caso de Philly y Lily, esto tiene algo más acá de trasfondo. Los gemelos. Los gemelos. Dicen que en realidad ellos murieron en un aborto, pero en realidad no eran gemelos, sino que como Angélica nunca los llegó a conocer, por eso los imaginó como gemelos, ya fuera niño o niña, porque como nunca los conoció, digo, pues yo los pienso que son gemelos. Philly. Y tenemos también a Dil, que sí fue un niño que sí nació bien, o sea que sí existió, pero al sí existir, como no le hacía caso a Angélica, dice que esta le terminó golpeando en un enojo y tuvo una hemorragia cerebral. Por eso es que puedes ver que está un tantito raro ya en la secuela de la serie, que es Los Rugrats crecidos. No sé si te acuerdas. Sí, Que es un poco excéntrico, pues.
se dice que es alrededor de que pasó esto. Y Susie se supone que es su única amiga real y por no hacerla sentir mal, siempre le seguía la corriente con los bebés, que en realidad nunca existían. Ok. Y al final Susie terminó creciendo. Le daba la suave. Ajá, terminó creciendo Susie y se terminó volviendo psicóloga. Y en honor a su amiga, porque dicen que Angélica falleció después, ella entregó esta historia a Nickelodeon para hacerla Aventuras en Pañales. Ok, o sea, se dice que la teoría dice que es una historia genuina. Ajá, eso es la teoría que maneja la mayoría. Y por eso es que los Rugrats crecidos, dice que aquí Angélica ya empezó ya a depender más de medicamentos e incluso hasta decían que dependía de ácidos y heroína para seguir manteniendo la imaginación con los niños. Y terminó falleciendo de una sobredosis a los 13 años. O sea, ya tenía un mundo alterno en su cabeza y ya la vida real no, ya era como que no le ella satisfacía. necesitaba tener estos subidones para seguir imaginando los niños. Y los imaginaba crecidos y así. Pero casualmente la serie terminó cuando dicen que Angélica también falleció. O sea, la Angélica verdadera. Y que falleció ella y terminó cancelando Rugrats crecidos, que dice que fue toda una casualidad que se cancelara. Ok. Porque ella falleció a los 13 años de una sobredosis. Eso es lo que dice este mundo magnífico de los Rugrats. ¿Y hay algún documento o algo así como que lo compruebe la teoría? No hay nada que lo compruebe, solamente son creepypastas que están muy viajadas, pero es lo que más se habla de esta teoría. Y de hecho sí, los papás siempre la ignoraban, siempre les hablaba y era como que literalmente iba jalándole la falda a su mamá y su mamá, espérame Angélica, o sea, como que siempre estaba recurriendo en el teléfono por trabajo. Y por eso Angélica amaba a su muñeca Cynthia. Sí. No sé si recuerdas en un episodio cuando creo que Cynthia se le pierde. Sí, en Rugrats crecidos. Ajá, y ella se desquicia, o sea, de verdad ama a esa muñeca porque es como su mejor amiga. Sí, creo que como que en un momento de enojo dice, ¿o tú qué crees, Cynthia? Y luego se queda, tenía mucho tiempo sin hablarle a Cynthia, dice. O sea, sí está muy viajada la teoría, pero por algo son teorías que dice la gente. Ok, y pues yo creo que está un tanto, bueno, a como la platicas, creo que sí puede tener sentido, porque conectan las ideas de una manera muy sí, porque genuina. si ves con cada tragedia, puedes ver a los papás que actúan diferente muchas veces. Por ejemplo, como lo que te digo, la Carlitos o el papá de Tommy, que se la llevaba en el sótano haciendo los juguetes. O sea, yo le veo un poco de sentido, no sé tú, o al menos que tengas una... O está muy viajada o... Ay, no, a mí me gusta, bueno, ya no la veo, ¿no? Pero me gustaba mucho en su momento esta serie animada. Recuerdo también cuando estaban muy de moda los tazos en Sabritas. ¿No te llegaron a tocar los tazos de Rugrats? No me acuerdo. Estaban padrísimos y creo que en ese momento no había tazos como de fierro o de hierro. Era por los de plástico. Órale. Y eran de todas las caritas de los Rugrats. Estaban buenísimos. Yo los tuve esos tazos. O sea, ya se imaginarán mi edad. Sí. Fueron a finales del 98, principios del 99. Creo los tazos de los Rugrats. Y anterior a esto fueron los de los Looney Tunes. ¿Fueron los primeros los Looney Tunes? Sí, creo que sí. Fueron en el 94, 95 y duraron muchos años. Pero pues los Rugrats fueron de las primeras generaciones de tazos, entonces a lo mejor algunos lo recordarán, no todos, pero estaban muy muy padres, muy tiernos. Los salía a reptar Tommy, Angélica, y eran los tacitos así de plástico, muy padres. Bueno, pues Fran, nos vamos con otra teoría u otras teorías sobre una serie, no es caricatura, pero es una serie animada, que es de los Teletubbies. Órale. Era tipo live action, ¿no? Sí. Todas las teorías se basan más que nada en control mental y distopias. Caray. ¿No? Está interesante. Dicen que lejos de ser un programa inocente como todos lo veíamos, las teorías de los Teletubbies se sitúan en contextos un tanto aterradores. A ver, dame ejemplos. El primero es de un experimento nazi de la Guerra Mundial y es una leyenda que afirma que tras la Segunda Guerra Mundial, científicos alemanes encontraron 11 criaturas extraterrestres que eran muy reales, tenían cuernos parecidos a antenas y rostros un tanto humanos, pero sin órganos sexuales.
No sé si te está dando la atención a los Me Teletubbies. estoy medio acordando. Según como los esta personajes. historia, la cadena británica de BBC los modificó poniéndoles colores y pantallas en el abdomen para usarlos como personajes en un programa infantil. Órale. Porque para ese entonces BBC estaba a punto de entrar a la quiebra. Es decir, necesitaban un proyecto que fuera boom, un gran programa para que la televisora o la productora no fracasara, no quebrara. Y entonces se dice que al momento de que encuentran estos 11 cuerpecillos con las antenas y todo, pues de ahí se inspiraron para... Qué turbio. Imagínate encontrarte unos extraterrestres como con caras humanas, pero con antenas y las pantallitas y todo. Y yo acordándome de todos los capítulos que los veía como tiernos, güey. Todavía me acuerdo del solecito, Sí, güey. es demasiado tierno. De hecho, también hay una historia ahí sobre el solecito. ¿Neta? Ajá. Ay, güey. Bueno. Ahora te vas a partir la madre a mí. Otra de las teorías tiene que ver con el proyecto MK Ultra y el lavado de cerebro, que ya Ok. sabemos para dónde va esto. Otra facción de teóricos dicen que especialmente en Estados Unidos y Reino Unido cree que la serie era un programa de control mental. Y esta teoría me gusta mucho, me parece muy sólida, porque a través de las repeticiones lentas, la carencia de progresión armónica y el lenguaje sin sentido, no sé si recuerdas que los personajes repetían todo lo que el narrador decía. Sí. Por ejemplo, y ahora los Teletubbies se van a dormir. Y decían los Teletubbies, oh sí, es hora de dormir. O sea, sí hablaban. No me acuerdo de sí, eso. pero repetían lo que alguien les decía. No tenían como un pensamiento muy... Crítico. Ajá, muy propio. Y hablaban de una manera tan mal que los niños de la época que estaban viendo los Teletubbies empezaron a hablar así. Por ejemplo, en vez de decir hola, todos recordarán el OA de los Teletubbies. El OA, no decían hola. Entonces los niños empezaron a tener problemas de lenguaje. Ya no decían hola, decían OA. Y una serie de palabras que decían los Teletubbies que las pronunciaban de una cierta manera, los niños empezaron a pronunciarla de esa manera, mal. Estaban hablando mal. Entonces dice que buscaban introducir a los niños a un trance para volverlos dóciles, pasivos y fáciles de programar para el sistema. Si recordarán algunos, si la han visto, si no vayan a verla, de verdad eran muy manipulables y eran como muy absorbentes los capítulos porque se supone que estaba destinado para niños de máximo 4 años, ¿no? Y al momento de que veías los capítulos, pues los niños literalmente quedaban embobecidos. Estaban así porque alguien les decía con el lenguaje y todo de qué manera comportarse. Okay. Y ellos los imitaban, o sea, los niños imitaban a los Teletubbies. Y dicen que el sol con cara de bebé representaría al gran hermano o una entidad superior que lo vigila todo en ese ambiente superficial. Bueno, sí tiene un poco de sentido porque así empezaba la intro. Ajá, iba saliendo el sol. Cuando salía el sol, los Teletubbies salían. Cuando el sol ya se metía, los Teletubbies también. Entonces era como que que los dominaba o que les indicaba cuándo o no actuar. Y otra teoría que también me gusta mucho es el purgatorio de una inteligencia artificial, que es una hipótesis más moderna donde se dice que la Tierra de los Teletubbies es en realidad una realidad virtual creada por el futuro de una inteligencia artificial. A este mundo serían enviadas las conciencias de los humanos hipercapitalistas y dice que, que eran personas muy codiciosas y muy egoístas, tipos magnates, a quienes se les borra la memoria y se les castiga obligándolos a vivir en una eternidad de inocencia e ingenuidad, sin necesidad fisiológicas ni economía real. O sea, sin necesidades fisiológicas ni nada, porque no tenían órganos sexuales, los Teletubbies. Pero sí comían, sí me acuerdo de eso. Pero no tenían como una necesidad fisiológica como tal. Y la teoría que te había comentado, hay un episodio, que es el episodio prohibido de los Teletubbies, donde un oso está huyendo de un león, perdón. Y es un capítulo que se maneja de una manera muy extrema, muy aterradora,
No sé si recuerdas cómo eran los personajes externos, los que no eran los Teletubbies. Eran como personajes de madera gigantes. Más o menos me acuerdo. Ajá. Me acuerdo del robot. Y Me este acuerdo. episodio es como que el león quiere depredar al oso y empiezan a ponerse muy turbio la narración o cómo se va desarrollando el episodio. Y son escenas muy explícitas. Para un niño de 4 años no era correcto ver eso porque literalmente los niños empezaron a tener pesadillas. Wow. Por este episodio los impactó, empezaron a tener pesadillas, como pánico, y lo empezaron a notar a raíz de este episodio. Entonces los papás se organizaron, hicieron un reclamo de que no era un episodio adecuado para Niños de menores 4 de años, 2 a sí. 4 años. Y el episodio lo cambiaron completamente. Ah, sí lo rediseñaron. Lo censuraron, Órale. e hicieron a los personajes más animados, o sea, al león y al oso, los hicieron como más caricaturescos, más bonitos, pues, y ya no gruñían, todo esto que te daba miedo, sino que era como todo más dócil. Ok. Porque les afectó. Estamos hablando de que es un público de máximo 4 años. Sí. Entonces sí, Sí, son muy dóciles, pues. era demasiado explícito. Este episodio, la verdad, me llamó la atención. ¿Y sabes si se encuentra todavía el original o ya? No, es un lo Los censuraron. Es un Los Media. Creo que lo puedes encontrar igual como en foros de Reddit. Media? Ok. Pero ya como oficialmente ya no hay forma de encontrarlo. Bueno, pues esta es mi teoría de los Teletubbies. Lavado de cerebro, Una ya... control mental por el proyecto MK Ultra. Que no nos vamos a meter en el trasfondo del MK Ultra, solo con decirlo, pues ya muchos saben muchos saben. a lo que nos referimos. ¿Sí o no? A ti te da ganas de comer la tuya papi. Sí, la verdad neta. sí. Yo siempre veía las galletotas que comía y decía, ay, qué ricas se veían". No, a mí me encantaba, pero ya cuando le ves el sentido de que los niños estaban hablando mal y que estaban muy Sí, tuvo mucha como repercusión. embobados con los Teletubbies, pues sí te das cuenta que sí, los papás tenían razón. O sea, el entretenimiento de la televisión sí influía en nosotros. Totalmente. Si los papás tuvieron que llegar a ese grado de censurar un capítulo y que los creadores tuvieran que cambiarlo, es que sí estaba repercutiendo muy, muy, pero muy cabrón en las infancias. ¿Y qué otra serie animada nos traes, Fran? A Te ver. traigo una de Disney, yo creo que es una de las más famosas que tiene Disney, creo que hasta la fecha, que es Phineas y Ferb. Ah, ok. Mira, súper. Y va a parecer que me estoy inventando las cosas, pero esta teoría va con el diario de Candace. Y ya te imaginarás por dónde voy. ¿Sabes que me desesperaba muchísimo Phineas y Ferb porque Candace... O sea, yo me identificaba mucho con Candace Ajá. porque yo soy la hermana mayor de 2 hermanos. Entonces, siento como que el hecho de que nunca le creyeran o que sucedieran las cosas y cuando llegaban los papás no lo podían ver, Ajá. a mí me frustraba. O sea, yo me tomaba Pues te esa refleja. serie muy, muy personal, la verdad. Como esta preferencia Ajá. a los niños porque son chiquillos, porque lo que tú quieras. Sí quedaba, siempre que Candace quedaba como loca, yo lo sentía muy personal. Si estas cosas, chingada madre, ¿cuánto verano dura de su caricatura? Dije. Pero bueno, esta teoría va con el diario de Candace y dice que las aventuras son producto de una esquizofrenia severa que tenía Candace. Así que chécate, amiga. No, ya, o sea, todo pobre. Angélica loca y Candace esquizofrénica. Pues va la teoría, partimos del punto de que en realidad Phineas murió en un accidente. Y es por eso que le dolió tanto que empezó a imaginar las aventuras. Porque también si te puedes imaginar, Fer se dice que él nació con una, digamos que una discapacidad que le impide tanto el habla como el moverse, como un niño normal, por así decirlo. Y es por eso que la serie, bueno, alrededor de toda la serie podemos ver que Fer tiene muy pocos diálogos. No sé si habías notado eso. Sí, de hecho. Y pues prácticamente Candace tiene una negación de que Phineas murió. Y es por eso que crea la ilusión de que ellos siempre tienen aventuras en su jardín, en su patio, de que hacen montañas, de que crean robots y eso. Pero cuando llega la madre, que es lo que tú decías, creo que se llama Linda la madre, cuando llegaba ella no había nada. Entonces se dice que en realidad era porque
nunca existió nada de eso. Y era la alucinación de Candace, que cuando su mamá veía que no había nada y cuando ella también regresaba y que no veía nada, es que ya estaba en sus 5 sentidos, por así Es decirlo. que era demasiado loco porque había unos experimentos gigantescos de una montaña pues. rusa bien mortal y siempre cuando ya iban a llegar ocurría algo que hacía que todo se destruyera Y desapareciera. desapareciera. Porque en realidad no es que ellos se esforzaran por desaparecer las cosas, siempre por algún efecto de tercero, un efecto mágico, las cosas desaparecían y todo volvía a su orden. Digamos que Candace dejaba de proyectar las alucinaciones y es por eso que no encontraba nada la mamá. Y aquí esto se vuelve más loco. Si recuerdas al doctor Doofenshmirtz, Sí. Malvados y Asociados. Sí, malvadas. En realidad él nunca fue un científico malvado que quería dominar el mundo, sino que era el psiquiatra de Candace que estaba intentando ayudarla. Y es por eso que ella tenía... Por eso es que ella alucinaba con Perry, el ornitorrinco, que era el eterno... Bueno, dicen que son rivales, pero yo los veo más compas que rivales, o sea, cómo va la cosa. Dicen que esa parte de Perry era la parte fantasiosa que Candace luchaba y que el Doofenshmirtz era la parte, ¿cómo decirlo?, como de la realidad. Es por eso que siempre los ponía a enfrentarse a unas realidades tan fantasiosas, por así decirlo, por estas alucinaciones, que el doctor Doofenshmirtz quería ayudarle a superarlas. Okay. Y como el caso de Angélica, Candace también tuvo un trágico final. Al ya no poder soportar y morir de tener cada vez un deterioro de la mente, pues obviamente tenías que subir las cantidades para no sufrir estas alucinaciones, pues terminaron causándole, ¿cómo decirlo?, un abuso tanto de estupefacientes como de medicamentos que terminaron haciendo que muriera. Y la madre encontró el diario porque... lo encontró porque Candace terminó suicidándose y dejando una nota. Cuando pues pasa lo que tenga que pasar, la madre encuentra las aventuras que escribió Candace de su diario y esas se las vende a Disney. Y Disney se encargó de hacer todo lo que conocemos de Phineas y Ferb. Qué manera de lucrar de estas teorías con los trastornos mentales, ¿no? Sí. Y la mayoría, fíjate que la mayoría de series que has visto sí van por ese lado de que en realidad sí existían las personas, pero estaban enfermas mentalmente y pues... Como la de Supercampeones. Me viene a la mente, o sea, no la traigo acá para platicar, pero me viene a la mente que la serie de Supercampeones, yo creo que muchos la vimos y está súper padre porque es estos de los torneos de fútbol. Que tardan un capítulo en cruzar media cancha. Ajá, en cámara lenta. Todo. Cámara lenta. Y al final resulta que... Oliver, exacto, pues tuvo un accidente. Y... De hecho sí se puede ver el accidente, pero... Y se dice que todo fue parte de su imaginación porque él ya no tenía piernas. Se bien me entendió por qué. Es que en el capítulo ese, cuando Oliver tiene el accidente, lo salva la pelota. Y cuando el papá, doblaje mexicano, lo agarra, le dice, mira, no le pasó nada. La Virgen de Guadalupe lo protegió. Sí, ese es el doblaje mexicano, sí recuerdo eso. Pero dicen que en realidad sí lo atropelló. Y inclusive hay un episodio, no sé si sea genuino o no, pero yo recuerdo mucho haberlo visto. Es un efecto Mandela, no sé, donde sale Oliver en la camilla sin piernas, con las piernas vendadas, vendadas. Y yo sí lo recuerdo. Yo no lo recuerdo, fíjate. A mí cuando me lo contaron que estaba en primaria, que no, es que el final de Oliver es esto y esto. Lo busqué por todo lado de YouTube, nunca encontré nada. Entonces posiblemente si sea un Los Media o un efecto Mandela. Así es. Bueno, Fran, pues buenísima la teoría. Muchas gracias. ¿Tú qué otra caricatura nos quieres? Bueno, pues si esto todavía no te ha perturbado lo suficiente, traigo sobre la mesa Ed y Eddie. Uy, no, esa sí me encanta. Sí. ¿Alguna vez notaste, Frank, que en esa serie nunca aparece un adulto? Fíjate que sí lo había notado. O sea, que nunca hay adultos, pero nunca me lo cuestioné, la verdad. Sí, en realidad todos son niños. Y la teoría más famosa afirma que todos esos niños que aparecen en la serie están muertos y el callejón es en realidad el purgatorio. Porque hay un episodio, por ejemplo, donde van a la casa de las hermanas y tocan la puerta y preguntan por su mamá y dicen, no, mi mamá no está en casa. O sea, siempre la mamá no estaba en casa, el papá estaba trabajando, fueron de vacaciones, o sea, nunca había adultos. Bueno,
La teoría de esto es que todos son niños muertos que fallecieron a esa edad y por eso nunca van a crecer. Cada uno de ellos habría fallecido trágicamente en épocas distintas. Incluso la teoría está tan formulada, Fran, que cada personaje ya se dedujo de qué manera murió y en qué época. Cabrón. A ver, Lo que explica por qué sus lenguas, no sé si notas, Son de que las colores, ¿no? lenguas son azules o verdes. Yo pensaría que era por los dulces que comían. Ajá, pero la teoría afirma que estos son signos de descomposición. Que como los niños murieron y al momento de quedar en descomposición, la lengua se les puso verde o azul, y fue cuando ya trascendieron al purgatorio. Ok. Por eso. O sea, también yo hubiese pensado, y lo pensé en su momento, que era por los dulces que comían, Ajá. pero no. Rolf, que es el niño este que tiene el cabellito azul, Sí, el granjero. ajá, que siempre es muy colaborador y todo esto. Bueno, dice que tenía una granja con su papá y murió aplastado por un toro a principios del siglo XX. Oh, caray. Johnny, también el de tablón. Ah, sí. Johnny también dicen que falleció de tuberculosis en 1922, creando a Tablón por su inmensa soledad, porque estamos hablando que en 1920 más o menos, Ajá. cuando la tuberculosis estaba ahí en su... Atrás. Ajá, pues los aislaban, ¿no? A los enfermos de tuberculosis los aislaban Sí. y no podías acercarte a ellos por el contagio. Él en su soledad crea a su mejor amigo Tablón, Órale. Nunca me imaginé. por el aislamiento en el que estaba. Eddie se ahogó huyendo de una estafa en 1939, porque se supone que Eddie hacía ese tipo de estafas Ajá. para ayudar a sus papás. Mientras Ed y Sarah, que son los hermanos, Sí. perecieron o murieron en un accidente automovilístico en 1953. Ok. Si vieron la caricatura, les va a dar la teoría, porque cada perfil está muy bien estructurado del por qué. Me sorprende que hasta fechas trae esta teoría. Exacto, ¿no, es una teoría tan rebuscada que tiene toda una estructura. Wow. Nash fue víctima de un asesino serial en Esa es 1979. la niña, ¿no? Ajá, La niña bonita. sí. Doble D o Ed Ajá. explotó en un accidente de laboratorio en 1986. Por eso es que es científico, o sea, le encanta toda la ciencia. Te digo, o sea, Órale, de verdad, sí. si viste o disfrutaste esta serie en tu infancia, Sí. o si la ves hoy día, cuando le das ahí relación con la teoría, te das cuenta que tiene sentido. Kevin fue asesinado a golpes por su propio padre en 1999 y Jimmy sucumbido a la leucemia en el año 2000. Y las siniestras hermanas crueles, ¿te acuerdas Sí, de estas sí, hermanas crueles que siempre estaban jodiendo la existencia de la serie? Sí, claro, eran como las adolescentes. esas Ajá. cagazones. Se dice que ellas nunca fueron humanas, que son sucubos, enviados por el inframundo para torturarlos en este purgatorio Órale. por toda la eternidad. Pues de hecho hay un easter egg ahí en la película de Ed y Eddie. Ajá. Que cuando una de estas de cabello chino rojo, no sé si te acuerdas de ella, que era como Sí. que la más altita y siempre tenía una blusa como blanca con rueditas rojas. Sí, sí recuerdo. Pues ella en algún momento como que en el capítulo se le levanta así el cabello y se ve que tiene 3 ojos. Por eso te digo, o sea, Sí, al final, Me suena pues. a mí me llamó mucho la atención lo de la teoría de la lengua de color. Sí, a mí también. Yo pensaría que era por los dulces, la verdad. No, está interesante, ¿verdad? Es un Sí, la efecto, verdad. es un efecto cadavérico, de hecho. Quiero terminar con otra teoría muy buena, pero de otra serie animada. Muy bien. Lo del purgatorio es la teoría más fuerte de Ed y Eddie. Y como te digo, la han estructurado por tanto tiempo que ya tienen fechas definidas y como la personalidad o la vida que llevaba cada quien, de cada época. Órale. Sí, sí tiene algo de sentido, la verdad, pero me causa así de saber que hay fechas. O sea, que sí tienen tan estructurada esta teoría que tienen fechas y de cómo posiblemente... bueno, con Nas no entendí muy bien cómo que un asesino serial ahí, o sea... Sí, que la atacó y la ultrajó en su casa.
Órale. Cuando entró, pues en esos años, en los 70s, estaban muy en tendencia los asesinos seriales por el hecho de que las familias no se sentían atacadas y siempre solían dejar las puertas abiertas. Era muy común en Estados Unidos que las puertas no tuviesen cerrojo ni seguro. Entonces, la teoría dice que el asesino serial ingresó a la casa y la atacó en su habitación. La ultrajó y la ultimó. Wow. Sí. Y de hecho, también si recuerdas el estilo de animación que tenía la serie, Sí, me acuerdo. era como muy descuidado, de que parecía que los dibujos se estaban haciendo en el momento por las figuras, o sea, como los trazos como eran y todo. También hay teorías al respecto de eso, pero como te digo, la teoría más fuerte es la del purgatorio. Y es la que quise traer sobre la mesa por la estructura tan fiel a la trama que tiene. Wow. Sí me dejó sorprendido, la verdad. Nunca pensé que era por los efectos de... Sí. Ya Y de en su descomposición. momento, Fran, cuando yo vi la serie, nunca me pregunté por qué no había adultos. Es más, ni presté atención. Pues bueno, Tania, me gustaría cerrar de mi parte con un broche de oro. Y es con los pitufos. No sé, Un icono de nuestra infancia. claramente. Pero, ¿qué pasaría si te digo que Gargamel en realidad nunca fue el malo, sino que fue un héroe y los pitufos eran los malvados? No, porque Gargamel siempre se quería secuestrar a los pitufos, robarlos. Comerlos, no Comerlos, sabemos sí. qué quería hacer con ellos. Pero esta teoría sí está bien fundamentada y hasta cierta parte tiene mucho sentido. Y en realidad Gargamel no es un mago malvado, sino que es un monje dominico o franciscano, que vive en una iglesia en ruinas. En realidad no es un castillo, es una iglesia en ruinas. Y podríamos, ¿cómo decirlo? Como sustentar esta teoría gracias a su apariencia. ¿Sí recuerdas cómo va vestido? Sí, que traía como una túnica café amarrada con un hilito, ¿no? Creo. Así es. Una cuerdita. Pero tiene también como un parecido a una sotana. ¿Se te Sí, fija una también? sotana. Que es típico de los monjes. Ok. ¿Y recuerdas cómo era su corte de cabello? Creo que sí, era como rebajado así hasta acá adelante. ¿No te acuerdas que aquí arriba tiene como un hueco? Ajá. Ese era un corte típico llamado tonsura clerical, que usaban los monjes en esa época, ese estilo de corte de cabello, que era Ok. la calvicie acá arriba. Y también dicen que su origen se remonta a que él era un sacerdote en la época del siglo XII más o menos, que era en España, y que llegó desde muy chiquito a un, ¿cómo se dice esto? Un convento donde fue criado por sacerdotes y monjas, y él siempre dijo de niño: yo voy a proteger al mal. ¿Y recuerdas a su mascota? Sí. Creo, si mal no recuerdo, era Israel. Y Azrael. ¿Y qué te da a entender cuál es el nombre de Azrael? Pues me suena a un nombre bíblico. Exactamente. Significa si no me recuerdo, significa ángel de la muerte. Ok. Entonces, Gargamel siempre era acompañado de Azrael para acabar con, digamos que era su ejecutor divino, por así De decirlo. hecho, cuando yo la veía, no relacionaba a que Azrael tuviese un nombre bíblico. Yo no Fue hasta sabía. que vi la serie de Lucifer, Ajá. en Los Hermanos de Lucifer, creo que sale Azrael. Sí, Por sí. eso me acordé. Sí, como que lo conectas. Pero sí, yo no sabía que venía creo que es judío islámico este nombre que sale de Azrael, para darle el nombre al ángel de la muerte. Pero digamos que los pitufos podrían fungir como demonios, o los 7 pecados capitales también. Ok. Ya sabrás por qué. Pues recordarás a Gruñón, a Papá Goloso, Pitufo, Dormilón. Filósofo, Pitufina. Pitufina sobre todo era la lujuria, más que nada, porque incluso creo que Gargamel fue el que la inventó y la puso ahí para atraer a los pitufos o algo así, si no mal recuerdo. Pero Papá Pitufo podría fungir como el líder de estos 7 pecados, porque no sé si recuerdas que él siempre trae una vestimenta color rojo, Sí. que hace referencia tanto al diablo, o Lucifer en este caso, y pues él era el líder de todos los pitufos. Sí. Hasta cierto punto positivo. El gran maestro. Ajá. Entonces, la teoría relata que este Gargamel en realidad quería atrapar los 7 pecados
quitarlos de la maldad del mundo, porque siempre los correteaba como para comerlos o así, porque se dice que los pitufos pues no se reproducían de una forma pues como todos conocemos que se reproducen las personas, Ajá. sino que ellos tenían que reproducirse en la noche de luna llena a raíz de magia que usaba Papá Pitufo. Como en rituales. Exactamente. Ok. Es la palabra en resumen. Sí. Usaban rituales para reproducirse bajo la luna llena. Entonces Gargamel, como él pensaba que su cuerpo era como una santidad, por así decirlo, él por eso los quería devorar, porque quería devorar. Bueno, él los veía como demonios que estaban en el bosque, que atacaban a la humanidad, porque dicen que los pitufos en realidad iban por las almas de los niños. Entonces Gargamel quería proteger al universo, o más bien a la humanidad, de estos pequeños demonios. Por eso es que se los quería devorar. Que eran como duendecillos que inducían o atrapaban niños. Exacto. Sobre todo sus almas, más que nada. Las almas de los niños. Por eso es que él los quería contener el mal dentro de su santidad por la eternidad. Por eso se los quería devorar. Si mal no recuerdo, los metía como en frascos, Gargamel, ¿no? Cuando Sí. lograba atraparlos, los metía en frascos. Pero indirectamente decían que se los quería devorar por eso. O sea, hacíanse cierta... Bueno, más bien en la serie animada no se vio tan explícito eso. Tal vez el hecho de decir que se los quería comer era como para contener o comerse ese mal y que quedara en él para que no saliera a la luz, ¿no? Sí, es como- Dentro de tu teoría. La santidad de su cuerpo, pues quería contenerlos ahí. Porque él de niño, dicen las teorías, que juró acabar con el mal del mundo. Y su manera era exterminando o devorando a los pitufos. Ok, muy interesante la teoría, Frane. ¿Quién diría Yo- que Gargamel sería el héroe de la historia? De verdad es que no. O sea, genuinamente siempre creí que Gargamel era una mala persona porque así lo mostraron en los episodios, que siempre buscaba comerse, atrapar, secuestrar a los pitufos. Sí, o sea, era un mal necesario que tenía que hacer en todo este caso. Qué interesante. Pero bueno, esta es mi teoría de los pitufos. Gargamel el héroe, pitufos malvados. ¿Qué tú nos traes? Para cerrar con una generación un poquito, unos años más antigua que las Pues de concreto. No tanto, pero nos vamos con la icónica Hanna-Barbera. A que la productora. la escritora y productora de series como Los Supersónicos y Los Picapiedras. Oh, ya. Que esta es una teoría en conjunto que abarca ambas series. Todos pensamos que los Picapiedras ocurren en el pasado y los Supersónicos Futuro. ocurren en el futuro. Porque siempre que recordamos los Supersónicos, pues vemos que es como una ciudad en los aires, todo muy futurista, con robotina. Y bueno, la teoría dice que ambas series se desarrollaron en la misma época, en la misma línea, Ok. en un futuro post-apocalíptico. Dicen que tras una guerra nuclear o una catástrofe que dejó a la Tierra cubierta de smog, de contaminación, calentamiento global y lo que tú quieras, ujú, la clase alta y las élites se refugiaron en ciudades flotantes en el cielo, como la familia de los supersónicos. O sea, me estás diciendo que en realidad convivían en el mismo año. Sí, es la teoría. Mientras tanto, los menos afortunados, Tienen que la vivir clase abajo. baja, los segregados, fueron abandonados a su suerte en la superficie devastada. Es decir, en la contaminación, en las carencias, en el desastre total. Por eso se ve tan prehistórica los picapiedras. La sociedad terrestre tuvo que reconstruirse con dinosaurios clonados. Porque te vas a preguntar por qué había dinosaurios. Sí. Y dinosaurios o especies Que usaban como herramientas. Ajá, pero había dinosaurios y especies en general que no podían coincidir como tal. Sí, por que, las épocas. Ajá, que no había forma, eran como, muchos nos veían como lagunas en el guión, pero si ya le das un tantito de piensa a la teoría, dice que estos fueron clonados y genéticamente modificados para funcionar como máquinas modernas, porque no tenían la tecnología para poder hacer máquinas. Entonces, a raíz de estas modificaciones o estas clonaciones, pues ya los pudieron utilizar. Por eso en los Picapiedras celebran la Navidad, porque la Navidad no tenía nada que ver con la prehistoria. Sí.
Es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Esto explicaría por qué los picapiedras, viviendo prácticamente en la edad de piedra, tenían un sistema bancario, un sistema capitalista. Sí, es cierto. Ajá. Porque hasta incluso había carros más modernos que igual se empujaban con los pies, pero eran modelos recientes, por así Ajá. decirlo. Y tenían un sistema capitalista cuando trabajaban en la constructora. Sí. Sí, y el banco, los autos, los lujos. Tenían doctores también, me acuerdo. Tenían muchas cosas que genuinamente dices, pues esto no es una caricatura de la prehistoria. Ajá. Los supersónicos y los picapiedra son la misma tierra dividida por la desigualdad de clases. Wow. A mí esta teoría me voló la mente. Hay un crossover donde Sí, se juntan. se juntan en una película. Bueno, se supone que el niño, no me acuerdo cómo se llama, ¿tú recuerdas cómo se llama? El hijo de los supersónicos. Ay. No me acuerdo, pero este niño hace una máquina del tiempo. Ujú. Y se supone que esta máquina del tiempo los lleva al pasado, que es como llegan con los picapiedras. Pero hay un capítulo en particular donde el niño le pregunta a su papá que si, ¿por qué no pueden ver la tierra? ¿Qué hay en la tierra? ¿Qué hay en la parte de abajo? Y el papá hace un gesto como de que ay, No toques ahí. ajá, no me toques ese tema. Y sí, en los supersónicos nunca podemos ver qué hay abajo. Todo se va desde arriba porque abajo está todo contaminado, todo destruido. Incluso hay un episodio donde se muestra por un momento un fragmento de qué hay abajo. ¿Y quieres saber qué hay abajo? A ver, dime. Se ve un vagabundo. ¿Qué? Un vagabundo. Vagabundo. Ajá. Entonces te dice que sí, Sí, hay vida entonces. que sí hay vida y que sí efectivamente es la clase baja, la clase segregada, excluida, y que solo arriba, libre de contaminación y lleno de un mundo futurista, pues vive la gente de la élite, Órale, como los supersónicos. No lo había pensado, ¿eh? O sea, Y, sí. y entonces, pues es una teoría que si lo piensas te hace mucho sentido, que la supuesta máquina del tiempo que construyó no lo llevó a ningún lado, simplemente lo bajó Ajá. al subsuelo. Sí, qué loco. No, fíjate que eso nunca lo noté, que se puede ver un easter egg, por así decirlo, de es un vagabundo. O sea, no... De tantos años que vi tanto los picapiedras como los supersónicos, o sea, sí me vuela la cabeza saber que en realidad ellos lo saben, pero lo tienen que ocultar a sus hijos, como para no... Pues para no romper la ilusión, por así decirlo, de que viven mejor que otras personas. Sí. De hecho, como te digo, el hijo de los supersónicos tenía Ajá. mucho interés por saber qué había abajo. Cometín. Exacto, cometín, ¿qué no? Cometín. Cometín, sí, era un niño muy curioso, muy creativo. Pues creo que él inventó a Robotina, ¿no? Si Sí, no mal recuerdo. y de ahí surge, te digo, también el invento de la máquina del tiempo, Sí, que cierto. los lleva Que al hace pasado. el crossover, que en realidad los bajó al subsuelo nada más. Así es. Y bueno, pues en realidad muchos de las teorías son solo eso, teorías, porque sí han salido los creadores a desmentirlas. En Pero este caso, en este caso no se ha dicho nada al respecto. Los hermanos Barbera pues no han dicho nada de que sí puede ser o no. Esta es una teoría que sigue vagando en el internet de las cosas, pero hay teorías donde sí están confirmadas, como la de Bob Esponja. sí, eso es lo que llama la atención, que yo creo que es la única serie, bueno, aparte Coraje, que salió John Dilworth a decir que sí, todas son ciertas, o sea, como dándoles el avión, pues. Y como te dije al principio, la mayoría de las series animadas de nuestra infancia, todas tienen teorías un tanto turbias o extrañas. Y me da que pensar, porque lo veíamos con una inocencia y ahora de grande, ¿por qué nos empeñamos en buscar teorías extrañas, teorías un tanto rebuscadas sobre algo que nos generó mucha ilusión y mucho entretenimiento con la infancia? Porque esta necesidad de nosotros de crear historias oscuras Creepypastas. detrás. Sí. Supongo que es porque ya no lo ves con ojos inocentes. Y es mucha diferencia que lo ves de niño a ya de adulto, te empiezas a dar cuenta de algunas cositas. Pero en mi caso, con Coraje, sí fue uno...
Es una historia que les quiero platicar así rápida nada más. Pero yo me empecé a dar cuenta de coraje que tenía villanos extraños. Por una vez, cuando estábamos en el bicho, yo me desvelé. Yo siempre he sufrido de insomnio, pero esa vez me dio machín. Entonces, casualmente a las 4 de la mañana prendí la tele y vi Cartoon Network. Y vi que, ahora vamos con Coraje, el perro cobarde. O sea, el anuncio. Entonces, cuando pasó el capítulo de Conway, el contaminador, a mí se me hizo raro los primeros minutos porque sale en un avión, obviamente contaminando, pero su cara, güey, o sea, no mames, sí, me hizo preguntarme, ¿por qué veía esto de niño? Y es de ahí donde viene esta inquietud por Desde ahí yo empecé a tener la inquietud y saber de teorías, pues, porque ya habíamos escuchado creepypastas, pero sabíamos que las creepypastas eran cosas inventadas por fans, nada más. Sí. Pero... Sí. Pero estas son teorías que no son creepypastas, ¿no? La verdad está muy bien diseñadas. Y bueno, pues, yo les digo esto. La próxima vez que vean su caricatura favorita, presten atención a los detalles. Porque yo vi Bob Esponja durante muchos años y nunca me había percatado con este interés de ver que vivían en un fondo de bikini lleno de desechos, de materiales tóxicos. Que lo usarían para casas. Ajá. Siempre hay que prestar atención a los detalles porque cosas turbias que nos muestran como ficción muchas veces son una realidad muy oscura que nos hacen normalizarla. Amén. Pues muchas gracias, Fran, por compartir el micrófono conmigo otra vez. No, sí, ya sabes. Y pues nada, chicos, ya lo saben. Ojalá nos puedan dejar un comentario, un like, compartir este episodio. Y espero que les hayamos dado la nostalgia de sus series favoritas. Igual si quieren tener una parte 2, ya saben, ahí pónganos en los comentarios. Y también de qué teorías ustedes saben, de qué teorías quieres que hablemos, de series que quieran que les desmadremos su expedientes misteriosos. Exactamente. Pues mi nombre es Tania Mino, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Tania Mino, y en Expedientes Misteriosos, mi compañero. Expedientes Misteriosos Podcast, así nos pueden encontrar. Facebook, Instagram, YouTube. Todos lados, todas las plataformas. A mí me pueden seguir como el Slayer97 en mis redes. Tanto, bueno, en todas partes estoy igual. Pero sobre todo estoy haciendo stream en TikTok y en Twitch. Más que nada estoy en esas plataformas dándole casi todos los días jugando Fortnite. Y también en Expedientes de la Noche, que es mi proyecto de podcast. También si quieren pasar a la noche ahí me dicen. Por mi parte es todo, gente. Nos vemos, descansen y nos vemos la otra semana de Jueves Misterioso. Muy bien. Hasta luego.